Lo que se viene en este episodio. Algo que a mí siempre mi mamá me decía es que el bien común es el bien propio. La gente en tu barrio está bien, tú vas a estar mejor. Nunca te hace mal que la gente de tu barrio esté mejor. Si queremos responder la pregunta de quiénes somos los ecuatorianos, la mejor respuesta es: somos quienes decidimos ser y ese futuro lo estamos construyendo nosotros mismos. Como joven me comprometo a no callar lo que pienso, porque siento que a veces esta sociedad y muchas sociedades tienden a solo agachar la cabeza y dejar que las cosas pasen sin cuestionarlas, y creo que como jóvenes tenemos que cuestionar lo que no está bien. En lugar de esperar el futuro, nosotros queremos construirlo. Laboratorio de Futuro, un podcast de Lab 593. Este episodio llega gracias a Arca Continental, Ecuador. Hacemos la diferencia positiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio del Futuro, un podcast de Lab 593. Mi nombre es Emilio y hoy vamos a partir con un tema muy complejo que muchas veces, la verdad nunca he tenido la respuesta y ojalá hoy día acercarnos un poco. ¿Quiénes somos los ecuatorianos? Y yo soy María Gracia Orozco. Hoy nos acompaña Manuel Payares, fundador de la Fundación Raíz Caemba. Él ha trabajado más de 30 años trabajando con comunidades indígenas y apoyando a familias vulnerables alrededor de todo el país. Para empezar, Manuel, quisiera empezar por saber un poco más y que tú nos cuentes quién eres y la motivación de tus proyectos. Y no es que no haya investigado, Pablo, por si acaso. Ok, yo soy Manuel Payares. Soy un ecuatoriano, yo creo que así me defino. Soy un ecuatoriano. A veces me preguntan de dónde soy y a veces les contesto, la gente se ríe, ¿no? Que yo soy de nivel nacional. Dicen, ¿cómo es eso? Es un poco porque, claro, yo nací en Quito, entonces soy quiteño. Pasé buena parte de mi vida en la costa porque mi papá tenía una hacienda, mi familia tenía una hacienda en La Concordia, cerca de Santo Domingo, entonces yo me crié muchísimo ahí y siempre me gustó mucho eso. El mundo era muy diferente en esa época, no teníamos luz, no teníamos agua, había que sacar agua del pozo. Yo pasaba siempre en los caballos, en la pesca, en la cacería, porque, como éramos montubios, ¿no? La gente ahí que trabajaba con mi papá eran montubios, entonces siempre estábamos en el río pescando, yendo de cacería, a fiestas, al fútbol, al vóley, esa vida montubia. Los fines de semana y las vacaciones largas siempre así, luego volvía a Quito al colegio americano, ¿no? Entonces como tenía esos dos contrastes súper grandes, claro. Esos contrastes súper grandes, ¿no? Entonces, y luego ya en la universidad pasé mucho en la Amazonía, bastante, ¿no? Yo viví 3 años, prácticamente 3 años, pasaba un mes adentro y una semana, 2 afuera de Cuyabeno, de la Laguna Grande, en la selva, ¿no? En la Laguna Grande de Cuyabeno me conocía yo de memoria y de noche salía a remar y, viví en la laguna, ¿no? Y todas las noches pescaba con machete, cuando es oscuro a la noche, cuando cae la luna, los pescados se quedan quietitos en el fondo, ¿no? Y tú vas con botas de caucho, con el agua hasta la rodilla, con un machete y ¡pah! Puedes pescar así, entonces. Y yo estaba muy cercano a una familia indígena, a un viejo que se llamaba Delfín, a su esposa, a sus hijos, entonces. Y como era medio parecido a la costa de la Amazonía, para mí era más como natural, ¿no? Entonces he pasado siempre en esos 3 ambientes. Entonces, por eso me siento súper ecuatoriano, ¿no? Porque conozco cómo funcionan las 3 zonas principales del Ecuador. Galápagos no tanto. Ahora que me cuentas eso me hace sentir como nostalgia y un poco de falta de como que conocer mi país, porque no conozco mucho de esos lugares. O sea, he escuchado bastante, pero no he tenido la oportunidad de estar ahí como tú lo cuentas. Me parece súper chévere eso. ¿Y qué dirías, habiendo vivido, digamos, en la sierra, en la Amazonía y en la costa, en cuestión de símbolos, qué dirías que es lo que más representa así a cada región? Y características, sobre todo. ¿Sabes qué? Son muy diferentes, ¿ya? La sierra, la costa, la Amazonía... Bueno, la costa y la Amazonía se parecen más, pero son regiones muy distintas, formas de pensar muy distintas. Y de hecho, si tú te das cuenta, un quiteño, por ejemplo, como nosotros, nos entendemos perfectamente o somos muy parecidos a alguien de Bogotá, ¿no es cierto? O a alguien de Ciudad de Guatemala o de Ciudad de México. O sea, cuando tú vas a Ciudad de México como quiteño te sientes de Quito.
solo que es un Quito mucho más grande, mucho más cultura y mucho más, pero es lo mismo. En cambio, un guayaquileño creo que se puede sentir más identificado con Barranquilla o con La Habana mismo o con, ¿entiendes?, Venezuela. A pesar de que son, digamos, regiones muy distintas, pero que tienen orígenes parecidos, ¿no es cierto? Hay una teoría que dice que, por ejemplo, los quiteños, los mexicanos, los guatemaltecos, los bolivianos, venimos de una herencia de la cultura española y de grandes culturas indígenas, los incas, los mayas, los aztecas. Entonces, eso creó estas culturas, ¿no? Sí, como la andina o la mexicana. Mientras que la costa, el Caribe, hay personas que dicen que el Caribe acaba en Guayaquil, ¿no? Los guayaquileños usan guayabera, por ejemplo, lo mismo que usa la gente en la República Dominicana. Aunque estamos cerquita, Quito y Guayaquil, o Quito y, digamos, Manabí, o Esmeraldas. Un esmeraldeño está musicalmente, mentalmente más cercano a alguien de Barranquilla, en Colombia, que a un quiteño. Es bien loco eso, pero así es. Y eso nos hace no solo ecuatorianos, sino también sudamericanos, porque en el Ecuador tenemos como la esencia de Sudamérica en un solo país. Exactamente. Siento que aparte de eso también hay full cosas que nos pueden llegar a unir entre regiones, como mencionaste, porque a pesar de que, digamos, los costeños, los serranos son full diferentes, tenemos costumbres en general que sí nos identifican como ecuatorianos. ¿Y cuáles creerías tú que fueran algunas de esas? O sea, también creo que sería valioso hablar un poquito también de las cosas que nos separan, ¿no? O sea, símbolos que nos separan, porque tenemos, digamos, sí, ¿qué creerías tú que son estas cosas que, digamos, un ejemplo, por ejemplo, ese concepto que tenemos de la viveza criolla, que es una cosa que se habla mucho, alguna gente tiene una opinión, otra gente otra, pero en lo personal es algo que yo creo que deberíamos cambiar, perdón. Y, deben haber otros símbolos y tú que has estado más involucrado probablemente los conoces más. Un símbolo importante que nos separa, siento que nos separa un poco, es la comida. Totalmente. ¿No? Sí. Es la comida. Por ejemplo, yo trabajo con muchos chicos que son constructores. Nosotros construimos en la costa y a veces construimos en la sierra. Para ellos es una tragedia venir acá por la comida. Sufren. El ceviche con salsa de tomate. No, es que bueno, les van a trabajar en Ambato, a veces hemos ido a Riobamba, sí, la comida y el frío. Son flojísimos para el frío, ¿no? Y a veces los serranos tienen el terror de los mosquitos, del calor, de todas esas cosas, de la humedad, no sé, es como... cada cultura como que se recoge en su área de confort, ¿no es cierto? Los quiteños en el frío, los no mosquitos, los otros en la comida, en salir en las noches. Esa es una cultura mucho más abierta, más directa. La gente de la costa te dice lo que piensa, mucho más que en la sierra. Pero también son menos comunitarios. Hay menos respeto del uno al otro. La gente es un poco más desordenada en la costa en general, ¿no? Pero... ¿Y crees que esto puede ir generando como una rivalidad también entre distintas regiones o provincias? Yo creo que siempre ha habido una rivalidad y como una desconfianza. Creo que los serranos desconfían más de los costeños que los costeños de los serranos. Sí. ¿No? Porque obviamente como los costeños son mucho más expresivos y mucho más extrovertidos, entonces, y el serrano es más introvertido, entonces obviamente... El costeño puede como amilanar un poco al serrano, ¿cierto? Los serranos son un poco más cerrados, más, ¿no? Como dicen que aquí en la sierra ya de noche recogen hasta las veredas. No queda nada, ¿no? Entonces, creo que eso genera un poco esa entonces, los serranos sobre todo ven a los costeños como muy vivarachos, muy, ¿no?, abusivos, y lo que pasa es que son más expresivos. Y la costa también tiene muchas, igual que la sierra, tiene cosas muy diferentes. Por ejemplo, los esmeraldeños, los negros son distintos, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en Esmeraldas y es lindo porque tiene una cultura propia. Por ejemplo, tiene una cultura musical súper fuerte que no tiene el resto del país. O sea, nosotros vamos a barrios, a veces a construir barrios que están llenos de delincuencia, de las bandas, de todo eso, pero... siempre, sobre todo en las ciudades de Esmeraldas, alguien saca un tambor y empieza, ¿no? Tienen ese ritmo por dentro.
la marimba, el arrullo, que creo que no tienen otras regiones de la costa. O sea, esa potencia musical es muy bonita. La forma de hablar también es diferente. Por ejemplo, no sé si se dan cuenta que a los manabas no se les entiende nada. Y los esmeraldeños hablan clarito y hablan también, son muy como poéticos. También en la sierra mismo, o sea, los cuencanos hablan totalmente diferente que Totalmente. los norteños, y te das cuenta de eso clarísimo y como que forma mucho parte de cómo cada uno es. Y una cosa que ha cambiado mucho, o sea, porque yo soy bastante mayor que ustedes, es, por ejemplo, Quito se ha vuelto una ciudad mucho más cosmopolita. Antes era una ciudad de quiteños, de serranos, ¿no? Pero claro, en Quito hay negros, esmeraldeños, hay manabas, y ahora hay árabes, y hay africanos, y hay venezolanos, y entonces hay comida de todas partes. Y claro, es interesante porque Quito se está convirtiendo en una ciudad más nacional, ¿no? Ya, mucho más mezclada, mucho más cosmopolita. Eso es interesante. Antes era una ciudad muy de tradiciones y de familias y de gente bastante más cerrada, ahora ya no. O sea, un poco se ha perdido esa como cosa única que nos hacía, como que ahora se ha ampliado más, creo yo, y son por bastantes factores. No sé, ¿qué opinas tú? Opino que igual está bueno, desde otro Claro. lado. O sea, sí tiene full cosas chéveres, tiene muchos beneficios. Porque claro, también habían todas estas concepciones, digamos, que seguían fomentando valores tradicionales que No portaban. no aportaban y que, o sea, digamos, en mi familia, inclusive, o sea, yo lo digo, en mi familia, el racismo que se ve en mis abuelos, al racismo que se ve en mi papá. El clasismo también. Ajá, o sea, es una cosa que ha ido evolucionando, digamos, y sí se intenta dejar de lado y se ve, y en otras generaciones se ve muy fuerte eso, y eso también viene por este tema, justamente lo que dice Manuel, de las familias con las familias, los apellidos con los apellidos, y es algo que hay que también mirar hacia atrás y tratar de ir Hacia adelante. avanzando. Claro, o sea. por ejemplo, ahora puedes comer tripamishki o encebollado. Antes solo había tripamishki. Claro. También, sí. Entonces, eso tiene una ventaja. Pero así, hay procesos, yo creo que sí, de integración, ¿no? Fuertes, pero también de exclusión, ¿no? Por ejemplo, te digo, yo cuando iba de niño a la playa, ¿cómo íbamos nosotros a la playa? Íbamos a Atacames o a Manabí, íbamos con mi familia en carpa. Y yo me acuerdo en Atacames, ¿qué hacía yo todo el día? Jugaba con los niños de Atacames y yo aprendí a hacer trampas para capturar cangrejos, por ejemplo, ¿no? Porque eso era lo que hacían los niños de Atacames. Entonces íbamos a buscar tablas del machete y armábamos unas trampas y capturábamos cangrejos y eso era, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, la mayoría de chicos van a lugares como, yo qué sé, Casablanca o Jama, ahora donde están aislados físicamente, ¿no es cierto? Porque tienes el departamento, la piscina, y los mismos compañeros del colegio son los mismos y de los otros colegios que ves en las fiestas en Quito, son los mismos que van allá, entonces hay muy poco contacto, ¿no? Y eso se ha perdido, porque antes había más contacto, porque como no había esos espacios físicos, tú ibas a Atacames y claro, cuando yo era adolescente lo mismo, las discotecas en Atacames eran, o sea, negros, blancos, manabas, gringos, todo, o sea, ahora se ha vuelto más excluyente eso y no necesariamente es culpa de las personas, por ejemplo, como ustedes, no pueden hacer mucho porque así es como está ya armado físicamente las cosas y eso es algo que yo creo que hay que trabajar para ir rompiendo. Sí, definitivamente. Yo, ahorita justo se me viene a la mente con este tema que dices. Hay unos conocidos que abrieron una nueva discoteca y hace par de semanas la temática de la discoteca era realeza quiteña. Entonces es fuerte, o sea, es una cosa fuerte y es una cosa que sí deberíamos cuestionar y saber si está bien o mal, porque no por diversión vas a aceptar eso. O sea, claro, también ser fiel a los principios y no... ¿Cómo eso de la realeza quiteña? ¿Ves? Ajá, Explícame un poco más. O sea, era una... Yo me metí al Instagram porque fue todo un hype, porque salió esta nueva discoteca y en el Instagram como que había... Justo por las fiestas de Quito, la temática de la noche era realeza quiteña. Entonces, como que solo la realeza quiteña y el tema o sea, una cosa súper de clase, ¿no? Entonces, y es algo que a mí las familias tradicionales de Quito. Exacto. Y no sé, me y que chocó en bastante. realidad las familias, o sea, cuando hablas de realeza quiteña son ambateños, son de la Tacunga. No creo que exista una realeza quiteña, para empezar. No, pero me refiero a las familias que
como que han tenido el poder digamos. Económico y las tierras y las tradiciones de esas como... Pero claro, es crear Es de la Sierra Norte, digamos. Y este tipo de cosas siguen creando una separación aún mayor. O sea, porque solo realeza quiteña o solo... Es absurdo. Es absurdo. Es algo que no estoy de acuerdo. Claro, y así que creo que ese sentimiento de superioridad, por ejemplo, y de racismo. Claro, y a mí me pasa todo el tiempo que no voy, por ejemplo, esta semana inauguramos un centro ahí en Tonchihue. Y chuta, y uno sí se siente inferior cuando está con los negros. Porque son más ágiles, son más rápidos, más divertidos. Puta, para bailar, por ejemplo. Cuando uno se siente realmente como inútil, ¿no es cierto? Y sientes como que, ok, puta, ¿por qué no tuvimos más de esta cultura? Sí, Okay. sí. Y es una cultura muy rica. O sea, yo, de hecho, bueno, yo ahorita estoy metido en el tema del hip hop. Estoy rapeando full con mis amigos. Y claro, sí veo desde ese lado un choque cultural igual muy, muy grande. Porque, claro, nos ven a nosotros blanquitos, a veces no sabemos. Desde que soy chamito, una vez me fui a la plaza de la Carolina a rapear. Me acompañó mi pa y llego así, chamito, blanquito, y los manes te ven. Porque este tema también de la experiencia y de la vivencia de otras experiencias que nosotros a veces Claro, nos son otros encerrar espacios. Son otros espacios y realmente, o sea, como tú dices, el ritmo, este ritmo interno, ¿no? Inclusive con el hip hop. El hip hop se ve que, bueno, aquí no tenemos tanto como un género que nos identifique como ecuatorianos del hip hop, pero en Estados Unidos ves, el hip hop, la mayoría es de la cultura negra. Claro. Y ahora tenemos en Esmeraldas mucho la salsa choque. Ajá. Que tiene una base, digamos, por ahí, ¿no? Ajá, tiene mucho de eso. Así Sí, claro. Y John Briel, que ahorita está rompiéndola. Total. Y es una especie como de trap, que es como una evolución. Bueno, no sé. No sabría qué género es. Yo la verdad no tengo una teoría musical tan amplia, pero tiene sí, un origen propio, ¿ves? Porque Esmeraldas, es súper Esmeraldas tiene único. la capacidad de generar eso, porque tiene ancestralmente una raíz musical profunda. Y ¿no? teniendo esto en cuenta de que siempre hay estas diferencias, ¿creen que es posible crear una identidad que se sienta igual de fuerte en todas las regiones, sin importar las diferencias que resalten en la costa, en la sierra o en la Amazonía? Por ejemplo, la música, como estamos hablando de eso, algo que nos junte a todos. El año viejo. Esa es buena. Yo creo que eso es algo que, o sea, todo de frontera a frontera. El año viejo, o sea, ahí tenemos cosas que nos unen, ¿no? La selección, que todo, bueno, es obvio, ¿no? Ajá, el fútbol, El fútbol. los villancicos navideños. Eso no se va a perder nunca, creo. Pero eso creo que yo no creo llega que a todas las casas. O sea, sí, en Esmeraldas, en Manabí, en la Amazonía, nada. Pues, o sea, por ejemplo, las culturas indígenas, nada. Recién están, o sea, el tema de la Navidad y eso es algo nuevo, ¿no? Que antes para ellos ni existía, ¿no? Pero, y ahora, claro, y además llega la peor versión, que es la funda de caramelos, ¿no? Es la versión que está llegando hasta la última comunidad, es la funda de caramelos. Pero yo me acuerdo, antes la Amazonía la gente no festejaba los cumpleaños. Mayoría de personas que de mi edad no sabían cuándo habían nacido. Entonces... Y es una vida súper igual como muy en el presente, ¿no? Es una vida muy en el presente. Hay, digamos, las sociedades, hay sociedades distintas y eso también influye mucho en la forma de pensar, ¿ya? Por ejemplo, los pescadores y los cazadores son sociedades que viven mucho en el presente, ¿no? Porque tú no planificas nada. O sea, tú sales a pescar a ver qué cae. Y piensas sales en a cazar el día, claro. a ver qué cae. ¿En qué vas a comer? Es muy diferente que el campesino que siembra y está pendiente de la lluvia y está pendiente, ¿no es cierto?, y que tú puedes influir en el futuro. Tú puedes regar, tú puedes sembrar, tú puedes... En cambio, el que va a pescar no. Vive el presente. Generalmente las comunidades cazadoras y pescadoras, o sea, que son como culturas de oportunidad, son más pobres, pero también son bastante felices, ¿no? Tienen porque no están pensando en mañana qué va a pasar, no están sufriendo. Tú estás pensando en la universidad, qué voy a hacer. No, ellos no, mañana vamos a ver qué pasa y ya. Qué lindo, claro. Sí. Justo hablando de eso, hay una frase que me llama mucho la atención, que justo habla de como el presente es ese regalo, por eso se llama presente. El futuro es algo que no te tienes que preocupar porque
o sea, viene después y el pasado es algo que ya pasó y no tiene que tener ese poder de influenciar lo que tú piensas en ese momento o vives para ese momento. Pero influencia un montón. Sí, lamentablemente hay algunas cosas que sí, pero otras que son mucho más Claro, valiosas. es que el pasado va dentro de nosotros. O sea, tú siempre estás acordándote de lo que pasó con, no sé, tu novio, la pelea que tuviste con tu papá, o lo que pasó bonito con alguien. O sea, todas esas cosas del pasado las llevas adentro. Están contigo en el presente. Y también muy, o sea, creo que hay que ser cuidadosos en cómo, o sea, nos dirigimos a esto porque, claro, para nosotros podemos pensar del presente de una persona en la Amazonía, pero desde una forma así como, qué lindo es vivir en el presente, pero también es una realidad fuerte. Es un presente que no es fácil, entonces... Así es. Muchas veces no es fácil. Porque no estás preparado, porque estás viviendo para el presente. Así es. Entonces, claro, desde otra perspectiva es mucho más sencillo de verlo y más lógico, pero hay muchas cosas complejas que están pasando igual, creo yo. Por ejemplo, te vamos a mostrar unas fotos que nos cuentan sobre tu experiencia cuando eras chiquito y quiero preguntarte ¿qué sentías tú cuando estabas en esta hacienda de pequeño viviendo la vida campestre y teniendo esa experiencia? Por ejemplo, ahorita puedo oler los caballos. Oh, qué lindo. Ya, ese olor dulce que tienen los caballos es... Claro, yo crecí mucho en ese ambiente, como decía. Y es diferente porque siendo yo quiteño y habiendo, digamos, una cultura como de la élite quiteña que tiene las haciendas, los caballos, eso yo tuve como algo así, pero costeño. Entonces, para mí, como decirte, los caballos estaban vinculados a las papayas, a las frutas, es lo que comían mis caballos, ¿no? Al río, a nadar, a pescar. Entonces, claro, yo tengo esa como conexión por eso con la costa, con los montubios, porque pasé mucho tiempo de mi vida así, como en esa foto, y así me tenían a mí. Sí, había que traer el agua en balde del pozo. Las culebras se metían a la casa todo el tiempo. Mi papá cogía un palo. ¡Pah! Sí, además como papá tenía una pata de palo, no les tenía miedo porque ponía la pata de palo al frente. No le mordían, claro. Si lo mordían se rompían los dientes, decía, los colmillos. Aquí hay otra foto también con tu socia Cris y Su esposa. Socia y esposa. Socia y esposa, cómplice de vida, como le quieran Totalmente, llamar. totalmente. Exactamente. ¿Crees que la identidad como con tu familia es la base también para una identidad nacional? Sí, sabes que yo siempre como quise llevar mi identidad a mi familia. Entonces, esa foto de ahí, la primera, recién la había conocido a la Cristina. Y la Cris es una mujer, primero, o sea, es físicamente fuerte, atlética, es súper guapa, tiene mucha energía física, ¿no? Y cuando yo le conocí, claro, ella nunca había conocido la selva ni nada, y le llevé a la selva, yo manejando ese bote, a la frontera con el Perú, en 3 días de navegación, y fuimos ahí los dos con un amigo más, y de ahí todos los demás eran indígenas. Y claro, yo nos llevé casi comida, porque decía, ya hay cacería, ya hay pesca. Y claro, la Cristina casi me mata. Sí se ve la cara, eso te iba a decir. La expresión está así como... Casi me Sáquenme mata de porque aquí. cuando la primera comida que hubo era mono. ¿Mono? Hijo de madre. Sí, mataron un ¿Qué tal mono. es? No me encanta, pero se puede comer. Pero para ella sí fue un trauma que el desayuno sea mono. Me imagino, yo también me quedaría en shock. Y luego ves, ahí estamos con la Cristina, con mis hijos. Nosotros, ahí está la Pau, que es una niña esmeraldina que adoptamos. Entonces, pero la adoptamos de una manera en que la relación con su familia nunca se perdió. Entonces sus hermanos tienen una relación y siguen siendo casi como hijos míos también, toda su familia. Y nosotros teníamos una propiedad en la costa donde íbamos sin luz eléctrica, sin gas, o sea, todo se cocinaba con fuego. Era como, no sé, una cosa que hacíamos con la Cristina para que nuestros niños vivan un privilegio. O sea, en vez de ir como a Disney o a un hotel de 5 estrellas, nuestro privilegio era un lugar donde no había nada, donde los niños aprendían a coger conchas de la playa, a pescar, a prender el fuego, a llenarle los sentidos, ¿no? Porque
sea, yo siempre he sentido eso de que tú vas a un lugar que las paredes son limpias y todo, o sea, es perfecto, un hotel o lo que sea. Pierdes mucho la sensibilidad, el calor, el frío, el viento, los sonidos, los olores, la incomodidad o la comodidad de la hamaca, o sea, ¿me entiendes? Entonces siempre buscamos como esa vida más afuera, con menor cantidad de cosas que te aíslan y te facilitan la vida, sino que tienes que sentir Y eso me parece muy, muy valioso porque yo tengo una ñaña de 7 años. Yo crecí y ya había mucha tecnología alrededor mío. Y sin embargo, igual íbamos al lugar de CDs y comprábamos el CD para el fin de semana con mis primos y cuando mi hermana tenga 15, o sea, con la inteligencia artificial y cómo está avanzando, entonces yo creo que es muy valioso ahora más que nunca. Sí, siempre lo ha sido, pero ahora como enfatizar en eso, claro, en la experiencia, en priorizar la experiencia, en priorizar el contacto y el contacto, con la naturaleza, que es, o sea, es Aprovechando hermoso. también todas los lugares que tenemos aquí en el país con lo que podemos conectar, por ejemplo, ir a la playa, ir a la Amazonía, conocer, igual aprovechando que estás aquí, hablando sobre también la fundación que tú trajiste de Fundación Caemba. He sabido bastante del tema y me encantaría alguna vez hacer ese viaje, ir a construir las casas con los niños, porque siento que es una experiencia que, como tú decías, nos ayuda a, bueno, vivir en el presente también y conocer bastantes realidades que a veces nosotros mismos como niños o adolescentes no llegamos a darnos cuenta, y me hace cuestionar mucho sobre cómo el Ecuador puede llegar en algún futuro también a ser. Entonces eso. Y ahora creo que por una cosa del tiempo tenemos que ir directo a una sección o una dinámica más que nada en la que nos vamos a imaginar a un Ecuador en más o menos unos 15 o 20 años, proyectándonos y bueno, yo voy a empezar con qué queremos ver. Y yo personalmente quiero ver un Ecuador con menos polarización, menos divisiones y un mayor respeto a la diversidad. También que las artes agarren fuerza y sean reconocidas y valoradas. Y también, como dije antes, un control sobre la tecnología. Creo que va a ser importante, sobre todo pensando en 20 años en los que no sé dónde van a estar. Y eso, entonces ahora, no sé qué opinan ustedes. A mí me parece súper valioso lo que dijiste. A mí, digamos, me gustaría también poder que todos tengan esa capacidad de vivir las mismas experiencias, una igualdad al menos en educación o en viviendas, porque siento que es full valioso eso para poder como que también desarrollarnos como jóvenes. ¿Y tú qué piensas? Bueno, sí, bastante de lo mismo. Yo creo que la desigualdad es tal vez el reto más complejo, porque mientras se profundiza la desigualdad es muy difícil tener un proyecto de país. Y creo que las personas que tenemos un privilegio, por ejemplo, educación, podemos usar esa educación para fines prácticos, tenemos como una obligación con el resto de la población. Porque podemos hacer muchas cosas, desde manejar Excel, diseñar, programar, proyectar, organizar, cosas que nos han educado para hacer. Entonces, esa educación es porque nacimos en donde nacimos, ¿no es cierto? Y que tiene el poder de ser usado a favor de un país más resiliente, más equitativo y mejor, porque la desigualdad es realmente yo creo que lo más preocupante que hay. Y también una cosa que yo, bueno, antes de venir, como que estaba investigando un poco y creo que algo valioso también que viene más desde el lado de las autoridades y de la política es que no podemos, y de hecho, también me surgió esta idea cuando vi una entrevista tuya en la que hablas de estas poblaciones indígenas, que la una está al un lado del río y la otra al otro lado del río, y creo que eso deja muy en claro que no podemos tratar o usar las mismas políticas para todo el mundo, porque, o sea, a la final una persona de la costa va a tener otras necesidades que otra persona de la sierra y a la final, o sea, Y otra tiene que ser forma de muy pensar, personalizado. así es. Exacto. Y lo que yo sí les digo es, yo últimamente he estado viendo el mundo, o sea, bastante los desarrollos del mundo, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos, con Trump, con Europa. Y casi la mayor parte de mi vida, cuando yo tenía la edad de ustedes, el mundo estaba en un proceso de globalización, ¿no es cierto? De apertura, ¿no? Entonces, la globalización y eso era lo que movía Y el concepto al de mundo. desarrollo, ¿no? Ahora estamos en un proceso contrario, está en un renacer del nacionalismo. Por ejemplo,
Con nosotros trabajan muchos chicos que van a Caemba, que hacen proyectos con nosotros y hemos visto algunos que, por ejemplo, les han aceptado en universidades top en los Estados Unidos y no les dan visa de estudiante. Nunca jamás pasaba. Y está pasando en Europa lo mismo. Entonces, nos va a tocar ver más al interior del Ecuador porque de aquí va a ser más difícil salir. O sea, por mucho tiempo, las élites ecuatorianas y quiteñas en particular han visto mucho afuera, ¿no es cierto? Salir y tener un mundo. Pero vamos a ser más extranjeros de afuera que nunca. Y entonces es importante invertir en este país, dedicarle más, porque aquí es donde vamos a tener que arreglarnos. Justo que Sí. hablas de eso, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo muchos extranjeros que vienen a conocer el Ecuador o viven por aquí por algunos meses, su sueño es quedarse a vivir aquí porque aprecian bastantes cosas como el arte, la cultura, la gente, y muchas veces nosotros como ecuatorianos no llegamos a apreciar eso y nos cuesta mirarlo con los mismos ojos, y siento que es algo que no deberíamos tenerlo como para siempre, o sea, no deberíamos quedarnos con esa idea de querer salir y dejar de lado nuestras raíces ecuatorianas, porque, o sea, yo me cuestiono, ¿por qué no mejor buscamos opciones para traer nuevas ideas innovadoras, mejorar las condiciones del país, mejorar las oportunidades para todas las personas que viven en diferentes regiones también, y trabajar en nuevos proyectos que traigan esa nueva como energía de apreciar y valor a nuestro propio país. Y poder aportar aquí, porque justo ese es el valor de la educación, y si ustedes tienen la chance de educarse y ir afuera y tener, digamos, esa visión más global, Traer ese es lo más conocimiento lindo acá, es poder, claro. poder exactamente traer eso para resolver todas las cosas que hay que resolver aquí, que son muchas. Y va a ser difícil, obviamente, porque ya viene como el país ya tiene un orden como desde hace mucho tiempo, pero yo siento que no es imposible tampoco, porque bueno, ya ahora también se presentan cambios como la cultura y cosas así, como dijeron que hablamos de que ya la música se ha cambiado, hay full cosas que han cambiado, y siento que no es imposible tampoco, entonces yo siento que esa motivación puede seguir floreciendo para más. Además, es algo que a mí siempre mi mamá me decía, es que el bien común es el bien propio. Si Exacto. la gente en tu barrio está bien, tú vas a estar mejor. Nunca te hace mal que la gente de tu barrio esté mejor y que tu entorno esté mejor, siempre va a ser mejor para ti. Pero siempre ha habido como una visión muy individualista aquí, ¿no? Desconfianza. Aquí y en el mundo, ¿no? Bueno, Creo. En el mundo, pero yo creo que en América Latina en particular ha habido mucho eso. Mira, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, las grandes élites, la gente más rica ha hecho universidades, ha invertido, o sea, no solo en dejar para su familia y sus cosas, sino y para el resto, o sea, Vanderbilt University, cualquier, o sea, miles de cosas así. Ha habido más como esa idea de crear una nación, ¿no es cierto? Aquí sí somos bastante individualistas y eso es algo que es un reto cambiar, pero que si no se cambia estamos jodidos. es verdad. Pero sin embargo también hay proyectos pequeños y, por ejemplo, tu fundación, que mucha gente no conoce, lamentablemente, y que siento que es muy importante valorarlos también para poder lograr cambios reales en el país. Y cómo también la mentalidad que tú tienes, como que sea una cosa también contagiosa, porque eso es algo que a mí yo me cuestiono bastante, como es una cosa de valores, es una cosa que viene desde la educación, como esta bondad de querer, o sea, por ejemplo, tú realmente has dado de tu vida para mejorar la de los otros. Y no hay mucha gente que hace eso justamente por este tema de la individualidad. Pero yo siento que su generación está mucho más en eso que la mía. O sea, cuando yo era joven, o sea, muy poco hablábamos de este tipo de cosas. Muy poco, ¿no? Y siento que los jóvenes ecuatorianos de ahora tienen mucho más interés en el país. Son más nacionalistas, la música, el arte, en cultivar un país. O sea, sí siento que hay un movimiento menos individualista. Pero obviamente también con ese otro problema, más aislado, con más, o sea, hay otros problemas que no son, digamos, están fuera de tu control. Pero sí siento que hay mucho más, la conversación es más intensa en ese sentido que cuando yo era joven.
Sí. Bueno, por ejemplo, ahorita, nuestro interés en conocer un poco más de tu fundación, cómo, o sea, me da full curiosidad cómo surgió esa idea a partir de, bueno, el terremoto que vivimos, cómo se te ocurrió hacer ese proyecto de construir casas con ese material en específico. Pues es una cosa colectiva con mi esposa, con Cristina. Siempre nos ha gustado ayudar. O sea, si ves a alguien en la calle que se le baja la llanta, te ayudas, ¿no? Entonces, y también con una visión bien práctica. Cuando fue el terremoto fue un sábado 16 de abril. Y nosotros dijimos, mi familia tiene una hacienda que tiene bambú. Primero pensamos cortar bambú, llenar un camión de bambú y mandar a Cojimíes, esa zona, para que la gente vea que puede ir a Chamanga. Luego yo tengo familiares que tienen flores y entonces algunos me dieron rollos de plástico y dijimos, vamos a mandar el camión con el bambú y el plástico. Pero, o sea, cuando pasa un desastre, es como que tu mente se multiplica, ¿no? Entonces, Busca soluciones. Pero así. Y el miércoles, o sea, sábado terremoto, domingo tuvimos una parrillada, no pasa nada, el lunes empezamos a ver qué hacer. Miércoles vi las noticias que había gente que había mandado así mismo plástico y bambú y eso, y muchas familias hicieron como unas covachitas, llovió y se cayeron, ¿no? Porque la gente no sabía cómo hacerlas. Entonces dije, vamos a hacer algo estructurado. Entonces el sábado siguiente, 7 días después del terremoto, hicimos, o sea, en lugar de hacer un think tank, en vez de sentarnos a pensar en algo, invité a gente que sabía que entendía cosas. Había arquitectos, había campesinos, había artesanos, diferentes personas que yo sabía que eran muy pilas. Y la idea es, hagamos un refugio. Diseñemos ahora, ¿no? Entonces hicimos un do tank, ¿no? En vez de un think tank, un do tank. Construimos un refugio para la gente que había perdido todo en el terremoto y quedó súper chévere. Entonces le tomamos fotos y un amigo mío arquitecto dibujó, y nuestra idea era que otras personas hagan lo mismo. Y resulta que, claro, pusimos eso en Facebook y un montón de gente empezó a donarnos plata. Y mi mujer, que es súper, o sea, de repente tenía $40,000. Y claro, fue un conflicto porque le digo, no, o sea, no podemos hacer, o sea, podemos hacer 5, 6, 10, pero no tenemos la infraestructura para hacer esto de manera masiva. Entonces mi esposa me botó de la casa. No me dejó entrar en el jardín. Entonces, ¿ahora qué hago? Porque ella me dice, no, verás, tú dices, vamos a hacer esto, me dijo. Verás cómo arreglamos. Pero esto es algo que quiero hacer. Entonces, nosotros tenemos un amigo que es ecuatoriano, medio gringo, que tiene mucha plata. Él es creador de un software muy importante de ingeniería. Entonces le llamo y me dice, ¿qué necesitas? Y yo, necesitamos comprar un tractor, otras cosas. Me dice, ¿cuánto cuesta un tractor? 25,000. A mí dice, en 1 hora, mira tu cuenta. Entonces, claro, él invirtió, compramos el tractor, compramos maquinaria y pensábamos hacer 20 albergues y terminamos haciendo 320. Y luego ya teníamos como el know-how, la infraestructura, y claro, mi esposa es alguien que es súper lanzado, ¿no? Y que quiere hacer las cosas y, o sea, ella no lucha. De accionar. Sí, y no hay excusa. O sea, si no puedes hacer algo, verás cómo haces, ¿no? Pero tienes que hacerlo. Entonces, luego vimos que la gente igual no tenía casas, que el gobierno no estaba. Entonces, que hagamos casas. Y ya hemos hecho 747 casas. Y 747. Entonces, es lindo porque más o menos 5 personas por cada casa. Son miles de personas que viven, niños que viven en las casas que hemos hecho. Y hemos diseñado unas casas muy prácticas, súper, o sea, siempre hemos tenido un proceso de mejora continua, cada vez hacer un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor. Entonces, y hemos ido como también integrando otras cosas. Entonces ahora trabajamos en Tonchihue, que es al lado de Casablanca, ¿no? En esa zona. Entonces ahí vamos a construir 200 casas. Va a ser la primera parroquia en el Ecuador donde toda familia tenga casa, no haya hacinamiento, no haya gente viviendo en condiciones precarias, todos tengan una casa, ¿no es cierto? Trabajamos mucho en deporte. Entonces construimos un súper centro de deporte en Tonchihue, ¿no? Con ¿cómo es esta? Como las de pádel, la pala, o como estos sitios así. Como un domo. Un domo de esos blancos de lona. Multiuso. Exacto. Sí, y ahí tenemos artes marciales, tenemos baloncesto, tenemos también música, baile, tenemos un centro de cómputo. Entonces, en un pueblito como Tonchihue hicimos un club donde los chicos van y es un lugar seguro porque en vez de estar fumando base o metiéndote con las bandas o eso, tienes un lugar donde puedes explotar
tus capacidades y de pronto ir a competencias y, ¿me entiendes? Desarrollar esa cultura. Y todas las casas que hacemos las legalizamos a las mujeres. O sea, siempre vemos que el terreno y la casa sea propiedad de la mujer. Y ese es un mecanismo súper poderoso para combatir la violencia contra las mujeres, porque muchas veces en esos espacios la violencia se perpetúa también por la violencia patrimonial, es decir, los hombres son dueños de las casas. Entonces, si la mujer es violentada, no tiene a dónde irse. Entonces, nosotros nos encargamos que la propiedad siempre sea de las mujeres, ¿no? Y eso es interesante porque alrededor de lo que es Casablanca y eso estamos construyendo una sociedad de bienestar. Eso es muy interesante porque das la oportunidad a los niños para escoger un buen camino, por así decirlo, y no irse por otras opciones que les pueden llegar a afectar mucho más en el futuro. Y sabes que la mayoría de gente es consciente de eso. O sea, en estos lugares la gente es consciente y los niños quieren, ¿no? Pero luego ya a veces se vuelve ya demasiado tarde y cuando terminan involucrados con bandas y cosas ya es difícil salir. Entonces es importante trabajar con los chicos. O sea, también como que la banda les da, cuando no tienen casa, cuando no tienen familia, les da un sentido de pertenencia. Entonces, y esta oportunidad es muy interesante porque así podemos construir un futuro para el Ecuador mucho más equitativo para todos, que es muy valioso. Entonces, es que tú no puedes sentir pertenencia por algo que te niega tus cosas, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo te llegas a sentir ecuatoriano al 100% si el país te está negando educación, salud? O sea, imagínate la gente pobre que vive en lugares donde cuando llueve se inunda y se llenan de lodo y su casa se inunda y pierden todas las cosas. O viven en lomas donde para bajar a la escuela tienes que amarrarte fundas de plástico y si te resbalas y la falda se te ensucia de lodo. O sea, imagínate una niña así, ¿qué pertenencia puede ser? ¿A qué pertenezco? ¿No es cierto? Entonces, si no puedes crear una idea de que podemos pertenecer a algo que te va a dar un bienestar, es bien difícil que esas personas se conecten en un proyecto de país. Y por eso es que tenemos, o sea, mucha inestabilidad, tenemos levantamientos sociales, o sea, bandas, inseguridad, porque necesitamos que esas personas sientan una pertenencia hacia un proyecto que les va a generar bienestar. Ajá, siento que esas realidades no se llegan a apreciar desde puntos de vista diferentes porque no vivimos esas cosas. Sin embargo, es importante que gente como tú o como nosotros tenga esa motivación a ayudar a encontrar ese proyecto que podamos hacer para que todos podamos encontrar algo que nos ayude a todos, un bienestar comunitario. Exacto, porque además es un bienestar para ti también. O sea, ¿me entiendes? No es solamente ayudar a los pobres, o sea, ¿me entiendes? Estás creando un mejor entorno para ti mismo, para tu familia, para la gente que tú quieres, para todos. Es un bienestar para todos. Teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado, siento que es importante también poner un granito de arena desde nuestro papel en esta sociedad y, por ejemplo, a mí me gustaría comprometerme a ser más consciente en las realidades que existen alrededor del país y en pequeñas acciones poder hacer todo lo que esté en mis manos para poder ayudar y buscar nuevas soluciones para el progreso del país. Sí, es que me parece muy interesante todo esto que hemos hablado porque siento que es fundamental trabajar en algo que ayude a la comunidad en general. Yo también me comprometo a moverme por mi vida con un mayor respeto a las diversidades y una mayor conciencia sobre mis alrededores. Y sí, o sea, realmente también como joven me comprometo a no callar lo que pienso, porque siento que a veces esta sociedad y muchas sociedades tienden a solo agachar la cabeza y dejar que las cosas pasen sin cuestionarlas, y creo que como jóvenes tenemos que cuestionar lo que no está bien y más aún en un país en el que hay tantas cosas que cambiar. Yo me comprometo a, bueno, algo que me gusta en realidad, es atraer a más jóvenes como ustedes a vivir estas experiencias, a apoyarles a desarrollar herramientas, conocimiento, o sea, para que puedan cumplir con lo que están diciendo, justamente, ¿no? Porque, digamos, yo soy más viejo, tengo más experiencia, no es que sea más, como es que dicen que el diablo es
más sabe O el sea, diablo por viejo que por sabio, que por diablo. Ajá, que por diablo. ¿No es cierto? Entonces, pero me motiva mucho eso porque yo sé que lo que hacemos nosotros se puede multiplicar. También que el tiempo pasa y que se necesita nueva gente que tome, digamos, esas posiciones. Y me encantaría compartir más lo que nosotros hacemos, los lugares a los que vamos con ustedes. ¿Ustedes han escuchado de un filósofo inglés llamado Bertrand Russell? No. Bueno, a él Sí. le Sí, preguntaron. he escuchado. Es sí un he escuchado. matemático. Sí, que cuestiona sobre el contexto también y cómo se llega a interpretar las cosas. A él le hacen una pregunta de viejito, le dicen que qué es el mensaje que quisiera dejar para el futuro. Y él, bueno, dice dos cosas. Dice, en lo intelectual, dice, siempre mantén la curiosidad, cuestiona todo, trata de aprender. No creas que lo que tú sabes es la verdad. Tienes que cuestionar, porque siempre puedes estar engañado. Pero dice, en lo ético, es una cosa muy bonita, dice, el amor es sabio, el odio es estúpido. No, más o menos así. Qué lindo mensaje, sí. Ajá. Love is wise, dice, hatred is foolish. Y es verdad, lo que haces con amor siempre tienes sabiduría. Sí, moverse por la vida con amor creo que también es un principio muy, muy valioso. Y yo intento hacerlo muchas veces, a veces uno se deja llevar por las emociones, pero como... Eso también, si podemos 2 segundos, te quería preguntar también como que qué crees que es lo que te... Tal vez sea el amor, ¿no? Ahorita me lo acabas de decir, pero ¿qué te mantiene como con tu norte claro? O sur. Eso, creo. El amor. Sí, no, y me gusta ver gente contenta. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, yo camino por Tonchigüe, así los niños se acercan y me abrazan y es lindo, ¿no? O sea, es chévere, sentirte parte de la gente. Ajá, Andrés me contaba que tienes esa capacidad de que todos se sienten tan abiertos contigo, así, que te van y te saludan siempre, que ya te conocen en todas partes. Y que es muy lindo porque has llegado a tener esa cercanía que muchos de nosotros lamentablemente no llegamos a tener. Eso es súper importante. Todavía, exacto. Tener esa cercanía con la gente es súper importante porque, o sea, cuando tú hablas como de una manera teórica o filosófica de unidad y eso, o sea, no hay nada como la cercanía real. Y ahora que nos cuentas ya, Emilio y yo ya vamos a ir a Fundación Caemba de Ley a construir casas, ¿ok? No, yo dije lo de cuando pueda, lo dije porque sé que ahorita no puedo porque me estoy yendo del país, pero cuando pueda realmente sí me parece algo Chévere, valioso, sí. invitadísimos. Quiero apoyarlo. Gracias nuevamente, Manuel, por esta conversación tan profunda y hermosa. Y si queremos responder la pregunta de quiénes somos los ecuatorianos, la mejor respuesta es: somos quienes decidimos ser y ese futuro lo estamos construyendo nosotros mismos. Muchas gracias, Manuel. Realmente me has aportado muchos conceptos buenos y eres un ejemplo a seguir y me parece muy valioso lo que estás haciendo y espero que sigas haciéndolo y ojalá apoyarlo algún día de la manera que pueda. Y bueno, síganos, compartan este episodio y prepárense para el próximo capítulo de Laboratorio del Futuro. Aquí no siempre tenemos las respuestas, pero buscamos hacernos las preguntas correctas. Gracias.